¿qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos a un programa más aquí en el programa La Lupa, que se transmite por Frecuencia Alternativa Radio. Como todas las noches, les vamos a pedir que nos regalen un like, que nos ayuden a compartir el programa y bueno, que nos hagan sus preguntas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos viene a desglosar un tema y ya nos quitó una losa ahorita el padrino Tomás López. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Preséntese usted solito, padrino. No, gracias a ustedes. Yo me llamo Tomás y soy un alcohólico. Y bueno, pues hoy se pretende hablar sobre el método de recuperación, ¿no? Entonces, pues adelante, ustedes Nosotros preguntamos. me dicen y comenzamos. Pues bien, muchísimas gracias a todos los que nos empiezan a sintonizar. Pues el día de hoy es este tema, el método de recuperación. La mayoría de las personas que nos ven, pues son pues de grupos de alcohólicos, cuarto y quinto paso, hora y media, y hasta los que no se han inventado, profe, ¿no? Ya ve que ya hay de todos. Entonces, para empezar la pregunta obligada, profe, ¿existe la recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos? Bueno, pues esa es una pregunta muy pertinente porque es algo que se pregunta uno cuando llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos. O al menos yo me la pregunté. Yo llegué a la edad de 22 años a un grupo de Alcohólicos Anónimos. En ese tiempo había poca gente de esa edad. La mayoría de los compañeros era gente que tenía ya 40, 50 más años. Gente ya así ya madura, ¿no? Entonces, hablaban mucho algunos sobre que la recuperación era un mito, que no existía, que nadie cambia, y otros decían que sí se cambia, que poco a poco, que hay que hacer uso de los pasos, las tradiciones, todo esto. Pero yo no salí de dudas durante mucho tiempo hasta que un día abrí algo que es esencial para un alcohólico. Cualquiera que sea alcohólico tiene la necesidad urgente de leer el libro Alcohólicos Anónimos. Ese libro es el método de recuperación que inventaron hace 80 años. ¿No son los 12 pasos, padre? No. Es el libro grande. El método de recuperación es el libro grande y en el libro grande están contenidos los 12 pasos. Entonces, las primeras frases del prólogo del libro grande, dice, somos algo más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de una condición aparentemente incurable. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo podría interpretarlo yo para entender eso? Bueno, que ya es un hecho consumado, que esas personas que escriben en el libro se recuperaron. Entonces, no tengo por qué tener duda de que exista la recuperación o no, si ya tengo el testimonio escrito de más de 100 personas que con ese método se recuperaron. El conflicto de repente a que nos encontramos en esa índole es que nos dicen que el alcoholismo pues es una enfermedad progresiva y mortal, que no hay cura. Entonces, ¿a qué recuperación dice el libro? ¿Habla como tal del alcoholismo? O sea, ¿sí existe la recuperación para el alcohólico? Claro que sí. Mira, es que recuperación y cura no son sinónimos. Curación es una cosa y recuperación es otra. Entonces, te puedes recuperar. Recuperar implica, ¿qué es lo que voy a recuperar? Que ese es un punto muy importante. Porque todos llegan a Alcohólicos Anónimos pensando que van a recuperar familia, dinero, sí, tú hijos, le preguntas a alguien, oye, ¿de qué te vas a recuperar? ¿O qué es la recuperación? ¿O qué entiendes por la recuperación? Y entonces la mayoría de los compañeros te dice, pues es que yo quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar la hacienda o el dinero perdido, quiero recuperar la confianza de mis empleadores, quiero recuperar la dignidad. Hay algunos muy dramáticos que hasta los amantes quieren sí, amante, todo, ¿no? todo, padre, sí. Entonces,
¿qué es lo que se recupera? Nosotros no podemos entender las cosas si vemos nada más, si nos clavamos en ver los pormenores de las cosas. Tenemos que ver el mapa completo. Entonces hay que leer la literatura de Alcohólicos Anónimos completa. Empezamos por el libro grande completo. Y además el libro grande no es para leer, es para estudiarlo. Y no para estudiarlo una vez. Es un libro es un libro de cabecera que hay que estar consultando constantemente. Entonces, él dice ahí en uno de los pasos de recuperación, ya los pasos después fueron desglosados, pero aparecen ya los 12 pasos en el libro grande. Entonces uno de los pasos dice, años antes, me parece que es el primero, años antes de que nuestra manera de beber empeorara, ya habíamos perdido, dice, años antes de que nuestra manera de beber empeorara, ya habíamos perdido el control. Es decir, ¿qué es lo que voy a recuperar? Voy a recuperar el control de mi vida. La semana pasada, la reflexión del día del jueves pasado, del miércoles o jueves pasado, dice que para que un individuo se recupere o recupere el control, necesita dominio propio y un mayor grado de humildad. Entonces el dominio propio es lo que tengo que recuperar. No recuperar el dinero, eso es una circunstancia de vida que puede aparecer o no, pero yo tengo que recuperar el control para poder manejar las circunstancias de vida. Entonces, la recuperación es eso, recuperar el control de mi vida. Hasta ahí, esa es la recuperación. El alcoholismo es incurable. Yo estoy enfermo de alcoholismo y me voy a morir enfermo de alcoholismo, aunque no beba. O sea, la enfermedad alcohólica es una enfermedad, dice la tabla de la alcoholomanía de Morton Jelinek, incurable, progresiva y mortal. Entonces, esa enfermedad, él agarró 2,000 alcohólicos y vio cuáles eran la sintomatología de la enfermedad, la plasmó en 4 fases y 45 subfases, y cada una de esas fases y subfases no necesariamente las pasa uno de manera secuencial, no una tras otra, ¿no? No estoy en la subfase 1 y luego paso a la 2 y luego a la 3 y luego paso a la fase 2 y así, no, sino que puedo brincar de la primera fase hasta la fase crónica o crítica del alcoholismo, dependiendo de qué tanto haya perdido el control de mi vida. El control. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe de hacer un individuo cuando llega a Alcohólicos Anónimos? O sea, ¿cuál es ese método? O sea, ya tomó la decisión de llegar a Alcohólicos Anónimos, porque también dice algo importante, ¿no? Hoy dicen que ya no hay alcohólicos puros, que ya nada más tomaron tres cervezas y ya llegan Alcohólicos Anónimos, que son muy jóvenes para estar dentro de AA, ¿no? Que llegan muy, muy jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un individuo cuando llega ya al grupo? Cuando llega uno al grupo, lo primero que tiene que hacer es enterarse de que está enfermo. Porque le hablan de una enfermedad que de repente no entiendo. Yo cuando llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, escuché muchas veces, infinidad de veces, que era una enfermedad emocional. El alcoholismo es una enfermedad emocional, el alcoholismo es la enfermedad de las emociones, el alcohólico es un neurótico en potencia. Estas cosas son realidad, dice también el doctor Silver, hasta cierto punto, pero eso no nos hace alcohólicos. El 99.9% de la gente, de los seres humanos, de los 6,000 y tantos millones de seres humanos que vemos en este planeta, tiene problemas emocionales. Son enfermos emocionales y no toda la población es alcohólica. Entonces los problemas emocionales son una cosa y el alcoholismo es una enfermedad que tiene diversas un punto diversas raíces. Maestro. Profesor. Tomás. Padrino.
llegamos, esto se ha desviado, como verdaderos hijos del caos se ha desviado esto de una manera muy tremenda. Y yo he encontrado grupos donde te dicen, tú eres alcohólico desde que tomas la primera copa. Entonces ya te empiezan a cargar con con ese estigma de que si tomas una ya eres alcohólico. Están los neuróticos que dicen que ellos no son alcohólicos, toman cada 8 días y no dejan de beber, pero dicen que no son alcohólicos, y se emborrachan, pero siguen diciendo que son neuróticos. ¿Qué es un alcohólico? ¿En qué momento te das cuenta que eres alcohólico? Esa es una de las graves problemáticas que hay actualmente en Alcohólicos Anónimos, la ignorancia. O sea, la ignorancia, el hecho de tener abundancia de información por medio de dispositivos electrónicos, porque no de libros, la mayoría acude a dispositivos electrónicos para obtener información, no quiere decir conocimiento, conciencia o sabiduría. Yo puedo tener un chorro de información, pero estar más confundido que antes. ¿Por qué? Porque no proceso adecuadamente la información, no entiendo la información. Necesito conocer el contexto de las cosas para poder determinar qué es, para poder entender la enfermedad del alcoholismo. Y no necesito ir más allá de algunas cosas que tengo que indagar, pero como base el libro Alcohólicos Anónimos. El libro Alcohólicos Anónimos para mí es, y no dicho por mí, es dicho por mucha gente, autoridades en la materia, médicos, psicólogos, psiquiatras, religiosos, etcétera, etcétera. Está escrito, dicen la opinión del médico, con una maestría singular. Entonces, el libro grande me dice exactamente, no es lo que me diga mi padrino, a lo mejor el padrino está peor que yo de ignorante o de loco. Luego pasa. De pendejo, ¿no? Luego pasa. Deja traduzco al Tomás. Entonces, en el libro grande me dice, para mí el libro grande es una obra monumental sobre lo que es el alcoholismo, porque además no solamente es de uso de ornato o como una obra impracticable, es un compendio, una compresión de experiencia de 100 alcohólicos que lograron entender el camino de salida del alcoholismo, la recuperación del alcoholismo. Entonces, en este contexto, el libro es maravilloso, pero las partes más importantes, a mi juicio personal, esto no es más que juicio personal mío, es que la opinión del médico y el 5º capítulo son lo más importante del libro. ¿Por qué la opinión del médico? Porque ahí me dice exactamente de lo que estoy enfermo y me lo describe con mucha claridad. Y el 5º capítulo me dice cómo trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahí es donde vienen los 12 pasos. Entonces, en la opinión del médico me dice en qué consiste la enfermedad, que es una enfermedad bastante extraña por la forma en que se manifiesta. La forma en que se manifiesta el alcoholismo es, primero me dice ahí el doctor Silver narra parte de la historia de Bill W. Dice que en 1934 Bill W. deja de beber en diciembre de 1934. Llega al Hospital Towns, lo atiende el doctor Silver, por última vez, ya eran varios internamientos. Entonces, él, después de que tiene una transformación dentro del hospital, una experiencia que todos hemos escuchado, los estamos en Alcohólicos Anónimos, Bill W. le pide chance de hablar con otros alcohólicos, porque él entiende que esa es una forma de ir resolviendo su problema y de ayudar además a otros a que lo resuelvan. Él dice, después de mi experiencia espiritual, dice, tuve la idea o la visión de ayudar a muchos alcohólicos, a todos los alcohólicos a dejar de beber. Entonces, dice, este hombre puso en práctica las ideas que se le vinieron a la mente y empezó a hablar con los que estaban internados. Y entonces le dijo el doctor Silver, no les hables de Dios porque no te van a entender. Imagínense un alcohólico que está crucificado con suero, con
ahí sondas y lleno de remordimientos, atosigado por la culpa, y que llegues y le hables de Dios, pues no, ni siquiera no va a tener ningún efecto. Le dice, háblales de la alergia y la obsesión, que ese es el génesis de la enfermedad, la alergia y la obsesión, que está mal entendida y quizá, no quiero decir que mal explicada, pero explicada con pocos recursos en aquel tiempo, que ahora se han ido ampliando por estos medios tecnológicos que han crecido en la humanidad. Entonces, en primera instancia, Bill W. les empieza a hablar de la alergia y la obsesión. Dice que existen 3 tipos de bebedores. Ahorita con lo que decía el compañero Botas, decía que hablaba de que si uno que se toma una copa, ahí hace una clasificación. El doctor Silver dice, existe el alcohólico social, el bebedor social, no alcohólico social, perdón, el bebedor social. ¿Qué es un bebedor social? Es alguien que no ha perdido la capacidad de controlar ni su vida ni la bebida. Es alguien que tiene intacta su capacidad de decidir sobre la cantidad o la calidad de lo que bebe. Un bebedor social se puede tomar una cerveza todos los días y nunca va a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque no le causa, no se le genera la alergia, ni el deseo imperioso, ni la obsesión por beber. Y los ancestros decían que una cerveza en la comida era buen digestivo y que te daba energía, el vinito, ¿no? Sí. Eso lo utilizan mucha gente. Un día una psicóloga con la que estaba platicando me dijo, es que yo me tomo una cerveza o un vaso de vino en la comida. Sí. Pero nada más, dice, yo no soy ¿Pero qué despierta la alergia, profe? Ahora, porque dice el libro, ¿no? Que para que usted se considere alcohólico, no importa cuánto haya bebido, ¿no? Si tomó mucho, si tomó poco, sino los efectos que causó eso en su persona. Pero, ¿cómo se despierta esa obsesión? ¿A quiénes se les despiertan y a quiénes no? Al bebedor social no. ¿Pero por qué a él no? Porque él tiene una configuración orgánica distinta al alcohólico. Ahorita vamos para allá. Hacia allá iba ahorita. El bebedor fuerte tampoco. El bebedor fuerte puede incluso emborracharse y si alguien va en plena borrachera y le dice, oye, acaba de pasar esto en tu casa, necesitas ir, deja la bebida, deja lo que esté haciendo y vaya haciendo las cosas. Un alcohólico no. Un alcohólico primero para que lo encuentres. Y luego si lo encuentras, no te va a pelar, no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque él está bajo una especie de embrujo, de influjo, de posesión, ¿no? Uh-huh. Porque, y no en el sentido medieval, sino que está poseído por la idea de beber. Entonces, obsesión sutilmente intensa, ¿no? Dice, esto es muy destructivo. Dice después el doctor Silver, el alcohólico es diferente, dice. La mente y el cuerpo de un alcohólico son diferentes a los seres normales. Un bebedor fuerte o un bebedor social son individuos normales. Un alcohólico es anormal física y mentalmente. Entonces, en el que es anormal, el efecto del alcohol es distinto. O de la droga, de cualquier droga. O incluso de la pasión, de las pasiones, del alcohol, de la droga, de la comida, todo ese tipo de cosas. Todo lo que produce placer actúa de una manera muy distinta en un alcohólico que en una persona normal. El otro día estaba leyendo no sé si era un libro o una revista, y decía que el hígado de la persona normal descompone el alcohol en dióxido de carbono y azúcar.
lo descompone. Pero, pero decía que había una tercera sustancia que el alcohólico tenía, que había una tercera sustancia que esa era la que provocaba la urgencia orgánica de seguir consumiendo. Digo, no sé qué tan cierto sea, pero sonaba interesante. Bueno, en ese sentido hay una... El doctor Silver dice que es una alergia y una obsesión. Dice, esos son los ogros gemelos que mantienen al alcohólico bajo el yugo, uncido al yugo del alcoholismo. Lo tienen atrapado, ahí no se puede escapar. Entonces, esas características que tiene el alcohólico, dice ahí mismo en esta opinión médica, dice, los hombres y las mujeres beben esencialmente por el efecto que produce el alcohol. Es tan elusiva la sensación que llega el momento en que no saben distinguir lo falso de lo real. Y para ellos, la vida alcohólica es la única que existe. Sáqueme de la duda, maestro. No, ahora sí le voy a decir maestro. Maestro. Cuando dice usted que no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía, ¿quiere decir que tiene toques de esquizofrenia? De locura, es una locura alcohólica, es una demencia alcohólica, le llaman los en aquellos años... ¿Esté alcoholizado o no? Esté alcoholizado o no. En aquellos años, está peor cuando está sin beber, ahorita les voy a explicar por qué. Ya valimos. En aquellos años, la neurología y las ciencias médicas, todo eso, no tenían el recurso tecnológico que tenemos ahora. Entonces, él decía, después en 1950, esto fue en los años, a finales de los 20, principios de los 30, Avil lo trata en 1934, todo eso. Entonces, él llegó a trabajar, el doctor Silver, por accidente al Hospital Towns, porque perdió dinero en el crack de la bolsa del 29 y se tuvo que ir a trabajar ahí. Habían tenido otro proyecto en mente. Entonces resulta que él llegó ahí, se empezó a hacer cargo de los... Este doctor Silver trató en todo su historial profesional alrededor de 50,000 adictos al alcohol y a las drogas. 50,000. Entonces era un erudito en la materia. Tú con 3 doceavos ya sientes que... Sí. Pues ya quieres que te digan padrino. Con 3 hijados quieres que te digan padrino. Unos ya quieren hacer exorcismos. Locura, ¿no? Entonces... Pero es locura alcohólica, padrino. Este cuate, el doctor Silver, en 1950, él muere en 1950, le dice dice en una universidad episcopal americana, les dice, yo dije que era una alergia porque no encontré un término más apropiado para nombrar el fenómeno que sucede en el organismo alcohólico. Pero en realidad no es una alergia, es algo que después se descubrió. Empezó a avanzar, siguió avanzando la ciencia, ¿no? Esto en 1950 la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad. Ahora estamos viendo la parte física. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Es la parte física la que estamos viendo. Entonces la parte física es la que es incurable. No hay ahorita ninguna forma... ¿El organismo es diferente? Ninguna forma de equilibrar el organismo de un alcohólico. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas de la alergia? Ahora, en los años 40 vino a México un revolucionario ruso que mucha gente conoce, León Trotsky, uh-huh, que vivió en la casa de Frida Kahlo. Lo quisieron matar, ¿no? Lo mandó matar José Clemente Orozco, uh-huh, y toda la historia que conocemos. Bueno, pues este señor dejó aquí alguna descendencia suya. Uh-huh. Una de estas descendientes suyas es una doctora, Nora Volkov se llama. Ella se recibió en la UNAM, se fue a trabajar, a hacer maestría en Estados Unidos, se volvió experta en adicciones y resulta que hoy en día es la directora del NIDA. El NIDA es el National Institute on Drug Abuse, es la máxima
experta en adicciones del mundo, Nora Volkow. Entonces ella descubre, o no descubre, sino que convalida la teoría del doctor Silver, y se da cuenta, porque ella se da cuenta a través de la tecnología ya, en qué consiste la famosa alergia. Entonces ella empieza a hacer mapeos del cerebro de los adictos con una tecnología que se llama tomografía emisora de positrones. Entonces empieza a hacer tomografías del cerebro le llaman sujeto de control, que es una persona normal, y el adicto, el alcohólico adicto a las drogas. Entonces, en esta tomografía le suministran una droga o le suministran alcohol y se ve el comportamiento de las sustancias endógenas, de las drogas endógenas que el cerebro humano produce, el organismo humano. ¿Cuáles son? Dopamina, endorfinas, serotoninas, todo eso. Las catecolaminas, todo ese rollo. Y del otro lado, el alcohólico, y entonces cuando le suministran una droga al sujeto normal, se le iluminan varias zonas del cerebro, pero altamente, ¿no? Se le iluminan muy fuerte. Y cuando se las suministran al alcohólico, apenas se le iluminan. Apenas se distingue, como que sube un poquito el color. ¿Qué quiere decir? Que en este hace menos efecto y necesita más dosis. ¿Por qué? Porque tiene descompuesto el sistema de producción de dopamina, principalmente. O sea, ya nacemos así. O sea, no es mi pedo, no es mi pedo, es pedo del cerebro. Podemos haber nacido así. Podemos habernos hecho, puede haber sufrido cambios del cerebro irreversibles. ¿A través de qué? A través del uso y el abuso de la droga o el alcohol. Por ejemplo, un sujeto, una persona, esto también lo estudió Nora Volkow, una persona que empieza a consumir alcohol o droga, yo empecé a los 11 años de edad, pero yo considero que yo también tenía una predisposición al alcohol. Mi padre murió de alcoholismo. Entonces yo creo que yo traía genética alcohólica. Hay quien nace con cierta genética. ¿Y el entorno lo dispara? Y el entorno, ya nomás hace falta que haya contacto con el alcohol para que se dispare la ¿No enfermedad? Tiene que ver con eso que decimos hoy, y sobre todo en cuarto y quinto paso, esas infancias torcidas, ¿no? Donde mi mamá no me quiso, mi papá tampoco. ¿No son factores? Eso es una tontería, pero miren, ya para que lo entiendan del otro lado. Nadie se hace alcohólico por haber tenido padres disfuncionales o una familia disfuncional, o por haber sido pobre o rico. Hay gente que nació en las lomas de Chapultepec, que tiene, yo conozco compañeros de ahí, que tiene enormes recursos económicos, intelectuales, culturales, familiares, y de todos no son alcohólicos o adictos a alguna sustancia. Entonces, no tiene que ver con el entorno social, con la cultura, con esas cosas. Más bien es producto de una ignorancia respecto a la enfermedad del alcoholismo. Les decía, si uno empieza a beber, a consumir alcohol o droga a edad muy temprana, el cerebro todavía no ha madurado. A eso le llaman los psicólogos edad de riesgo. Hasta los 25 años madura completamente el cerebro. Ya valió madre. A los 25 años está completamente maduro. Entonces, alguien que empezara a beber a los 25 años, muy difícilmente se hace alcohólico. Eso es algo casi imposible, porque ya todos los circuitos cerebrales están maduros. Quien empezó a beber a edad temprana y constantemente y consuetudinariamente, se va a volver alcohólico. Entonces, algunos de los factores que pueden disparar que se emborrache o se drogue son esos, los familiares, culturales, sociales. A lo mejor sí, porque la pobreza o porque... ¿Es cómo llega el alcohol a tu vida? ¿Cómo llega el alcohol? Pero hay mucha gente que sufrió lo mismo y no se volvió alcohólico.
o cosas peores y no se volvió alcohólico. Entonces, no es una constante, digamos, en la ecuación del alcoholismo. La disfuncionalidad familiar no es una constante. No toda la gente alcohólica o adicta a una droga viene de familias disfuncionales. ¿Es el mismo caso, es el mismo problema en el alcohol y en la droga? ¿Es el mismo? Es lo mismo, nada más lo que cambia es la sustancia y el efecto o la evolución de la enfermedad. Pero es el mismo problema, la falta principalmente. Han encontrado alcohólicos o adictos a la cocaína que tenemos hasta el 80% menos de producción de dopamina en el cerebro. 80% menos. Vamos a unos saludos, porque luego se enoja la gente. Sí. Se enojan si no los saludamos. Si me regalan una cerveza. Sí, claro, sí. Ay, dice García Eddy, saludos, mándenle saludos a Eddy. Eddy, muchos saludos. Juan Carlos Cerón, ¿cuál es el tema de hoy? Ya le puse ahí, el método de recuperación. Sí. Brenda Gaspar dice, saluditos desde Chicago, un abrazo. Saludos y besos a Chicago. Juan Carlos Cerón, qué gusto que invite a la gente que sí saben interpretar y manejar el programa. A veces vemos compañeros que solo están hablando por impulso, parece que están en catarsis. Ahí está, el profe. Dice Marlon Mejía, ¿dónde está el anonimato? No den la cara, no vivan del programa. Chin, ya se dio cuenta que nos pagaron por venir. Ya se dio cuenta, truénense. No, lo vamos a tener que asesinar. Ana García, hola, buenas noches. Lulú de Franco, ¿qué es un neurótico? ¿Qué es un neurótico? A ver, la pregunta para el maestro. Profe, ayúdenos a contestar, ¿qué es un neurótico? Un neurótico es alguien que está supuestamente enfermo de las neuronas, ¿eh? O sea, esa es la ¿No es emocional digamos, el asunto? Esa es, digamos, la acepción de la palabra, ¿no? Neuronas, neurótico. Es alguien que está enfermo de las neuronas. Que neurótico se le llama a una persona que tiene, que es muy influenciado por sus propias emociones. Alguien que es muy miedoso. La neurosis es miedo. El miedo es la... Miedo a todo. Miedo a vivir, miedo a morir, todo eso, esa es la neurosis, ¿no? Dice Marilú AG, buenas noches, saludos para Marilú. Marilú, saludos. Dice José Luis Sánchez, Huxley contra Orwell. Sepa la chinga que quiso decir. Iván Cruz, saludos Gabriela, te manda un abrazo Iván Cruz. Saludos Iván. Gerardo Quintero, saludos a mi padrino. José Domingo Castillo, saludos a todos. Berito Torres, ¿se actúa con locura aún estando sin consumir alcohol? Ya dijeron que sí. Sí, ahorita va para allá. Ahorita vamos para allá. Araceli Hernández, saludos. Araceli, saludos. Juan Carlos, ya llegué a mi... dice Juan Carlos Cerón que ya llegó a su grupo, que ya luego ve el programa. No vayas a tu grupo, puro pinche enfermo, nomás te vas a enfermar. Acá. Aquí sí estamos recuperados. Federico Díaz, saludos. Néstor Israel dice que le dieron LSD a Bill, por eso se le iluminó el cuarto. También a él se le iluminó el cuarto. José Domingo, maestro, ¿qué es lo que provoca? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo que provoca los ataques y los delirios después de mucho tiempo de ingesta? Bueno, eso se llama delirium tremens y es una lesión muy leve. Hagan de cuenta que una raspada en la corteza cerebral y entonces esto genera una distorsión de la realidad. Es una lesión, digamos que curable en el cerebro, que ocasiona que uno vea cosas que no son reales. Veas, oigas y sientas. Sí, veas, hay delirios auditivos, visuales, táctiles. Entonces, hay un libro extraordinario de Ignacio Solares que se llama Delirium Tremens, y generalmente el Delirium Tremens ocurre después de, cuando cortas una borrachera prolongada, te puede dar Delirium Tremens. Casi nunca, es muy raro. El periodo de abstinencia que dicen los alcohólicos. Los alcohólicos. Sí, o adictos, ¿no? Ajá. De 100 a 5 les puede ocurrir, a 5 de 100 les puede ocurrir mientras beben. El resto, el 95% de los que tienen delirios, es cuando paran de beber. O sea, es más frecuente. Les recomiendo ese libro a los compañeros de AA,
y a quienes se interesan por eso. Sí, para que lean. Delirium Tremens de Ignacio Solares. Porque luego dicen que están Incluso- enchabucados, padrino, y no más eso. Incluso, Lo curan con cadenas de oración, dicen. incluso Ignacio Solares tiene la obra de teatro. De repente la presenta aquí en algún teatro. Dice Ivonne Silva, mi marido lleva tomando desde el sábado, ya estuvimos en cuarto y quinto, ¿aún se puede ayudar? No, ya no, anéxalo, ya, la chingada. Viene la otra parte, padrino, profe. Cuando decíamos, el alcohólico ya se dio cuenta que tiene un problema, o bueno, generalmente los actos morales, que sí pierde, ¿no? El alcohólico. Llega a AA. Hoy en AA ya no sabemos a dónde llegar. Llegas a cuarto y quinto, llegas a hora y media, los anexan, dice Botas. ¿A dónde tiene que llegar un alcohólico? Mira, yo creo que no importa dónde llegue, siempre y cuando siga el programa. Mira, la receta en Alcohólicos Anónimos es muy sencilla. Si tú eres un enfermo alcohólico y cada vez que tomas alcohol pierdes el control, te pasan cosas. Yo, en las últimas veces que bebí, a mí me angustiaba terriblemente tener el vaso enfrente de mí, de la primera copa, porque no sabía dónde iba a terminar. Me angustiaba ya, o sea, ya no disfrutaba yo como al principio, como en alguna época pude hacerlo, el comenzar a beber y empezar a soñar con aventuras y cosas de ese tipo. Sino que ya no sabía, yo decía, ¿y ahora dónde voy a ir a parar? Pero ya había ido a parar a los separos de Tlaxcuaque, ya hay corretizas, un sinnúmero de y llega cosas. muy joven. Sí, llegué a los 22 años. Un sinnúmero de cosas que me habían pasado, amanecer en un hotel de paso sin un quinto en la bolsa, la persona con la que te habías metido no estaba, ya no había alcohol para beber, o sea, ese tipo de circunstancias, cada vez que yo empezaba a beber, sabía que algo así. Empezamos con el viejo jueguito de un intento más y un fracaso más. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que Alcohólicos Anónimos me dijo, oye, bájate del ring, ya no pelees con ese güey porque no puedes. Si dejas de pelear con él, ya le ganaste. Fíjense, es paradójico. Si ya no lo enfrentas, ya le ganaste. Esa es una paradoja. Detrás de la derrota encuentras la victoria en Alcohólicos Anónimos. Entonces, si yo conozco esa condición, si ahorita de lo que estamos hablando, el alcohólico se engancha al alcohol porque necesita, como sustituto de su carencia de producción de sustancias en el cerebro, necesita beber o drogarse para sentirse bien. Sentirse, fíjense, las sensaciones y los hechos son cosas diferentes, ¿eh? Una sensación es yo siento que estoy bien, pero a lo mejor no estoy bien. De hecho, a lo mejor no estoy bien. En sensación, a lo mejor me siento, pero no estoy. Entonces, esa cuestión, él dice que el alcohol produce una sensación elusiva, dice
esa parte. Elusiva viene de ludens, de lúdico, de juego. Entonces una sensación elusiva es una sensación que juega conmigo como una marioneta. Me tiene el alcohol como una marioneta. Me hace sentir bien, pero me parte la madre cada vez que lo consumo. Entonces tengo que dejar de asistir a ese remedio, porque ese remedio me está matando. Dice el 11º capítulo, encontramos que era un elixir. Su organismo, o un toque de mota, o una piedra, o cualquier droga, están inquietos, irritables, descontentos e insatisfechos. Así estamos nosotros, así estamos, sin beber. Ese es nuestro estado natural. Un alcohólico, por eso se caracteriza, porque está sin beber, está inquieto, irritable, descontento, insatisfecho, ansioso, lleno de temores, malhumorado, nada le parece, todo se encuentra en un estado, ese es su estado normal. Entonces, aunque estemos en el grupo, aunque esté donde esté, está así. Hay quien está en su grupo y está pensando en mejor que a qué hora se acaba la junta para irme a mi casa, sí, o para ir a buscar al amante, o para ir al billar, o sea, y está en su casa, y dice, hijo, tengo ganas de ir a la junta, pues si ya no hay junta, ya cerraron, voy a buscar un 24 horas, y empieza, sí, o sea, está en un lado y quiere estar en otro. Entonces, eso con la parte cognitiva humana, con la parte del razonamiento. Entonces, y esa no se compra, padrino. Sí, se compra. Tantita de esa. Por eso cuando parte de la enfermedad del alcoholismo es que el alcohólico tiene mal juicio. Sus recursos humanos, sus recursos de esa sustancia, no le alcanzan para tener un juicio equilibrado. Juicio, la parte del conocimiento, no estamos hablando de emociones, sino de la parte racional. El alcohólico tiene mal juicio. Entonces, por eso el alcohólico como yo toma decisiones a lo pendejo. Como usted y como nosotros. Entonces, necesita elevar su nivel de dopamina o sustituirlo por una conciencia más fuerte. La otra es las emociones, la parte emocional, el sistema límbico humano tiene la amígdala, tiene el núcleo accumbens, el hipotálamo, todo lo que los antiguos llamaban el ojo de Horus, tiene esa forma como de un ojo, el sistema límbico. Ahí está el miedo, la ira, el amor, el deber, todas las emociones básicas y compuestas humanas. Y entonces en ese sistema límbico la falta de dopamina genera inquietud, irritabilidad, ansiedad, miedo, ira, locura con el amor, depresión, todo ese tipo de cosas. Un alcohólico es un enamoradito crónico.
Un alcohólico es alguien al que le encantan los amores atolondrados. Ahí viene esta pregunta, dice Tasmania Azulito Rey. De entrada ya está mal, que pinche, no, que ponga su nombre verdadero, que no De mames. entrada está puteado por el Ya, nombre. por el pinche nombre. Dice, buenas noches, soy alcohólico drogadicto. Yo dejé por mi voluntad las drogas y el alcohol. Entonces no eras alcohólico ni drogadicto. No, por si puede con su voluntad, no es No alcohólico. es drogadicto. Pero hay un vicio que creo yo que es más fuerte y no lo puedo dejar, son las mujeres. ¡Sas! ¿Cómo debo trabajar eso? No, pues es la misma, mira, decía yo, entonces, esta parte del sistema límbico también tiene el núcleo accumbens, que es una especie de regulador del placer. Y ese lo tenemos puteado también. Ese, por falta de dopamina, no funciona bien. O sea, no eres de moral relajada, no. es falta de dopamina. Falta de dopamina, ya está. Ya tengo cómo justificar. Les digo así, díganle a las compañeras, ayúdame a subir mi dopamina. Vamos a ayudarnos a subir la dopamina. Mutuamente. Entonces, no, esa parte del placer es algo muy, muy sensible en nosotros, porque como no, una persona normal, un bebedor social, un bebedor fuerte, toma un trago de alcohol, siente un poco de su efecto y ya con eso se conforma. Un alcohólico no ¿Quiere más? un alcohólico necesita sentir más placer. ¿Por qué? Porque eso va a compensar la falta de dopamina. Sí, más placer en todo, más placer cuando está bebiendo, más placer en Exactamente. los líos amorosos, más placer en la parte del dinero, de todo, ¿no? O sea, es De en todo general. en general. Entonces, dice una ley de la psicología, a mayor placer, menor satisfacción. Sas. Entonces, mientras más placer obtengo de las cosas, menos de una persona normal está satisfecha, un alcohólico está menos satisfecho. Sí, O fue sea, con entre más mujeres, menos satisfacción. menos satisfacción. Sí, al rato va a pedir hombres el compañero. Sí, ahí está. Y se lo dijeron, dice Tasmania que cómo debe trabajar y le contesta a José Luis Sánchez, diciendo la verdad, eres gay. Sí, o sea, ahí puede ser que esta búsqueda inmoderada del placer sin conciencia, ahí no hemos hablado todavía de la conciencia, ahorita la mencionaba, el único regulador, a falta de un regulador de placer, tengo la conciencia. O sea, eso ya no se puede reparar. Eso el daño no, que eso tenemos no se puede reparar. No, ese es lo irreversible, incurable y mortal de la enfermedad. Ahora, la otra parte es la parte del cerebro primitivo, los instintos, los instintos, la psicomotricidad, el movimiento, la sexualidad, todo eso está almacenado en la parte reptiliana, en el cerebro reptiliano, no reptiliano de los Reptilianos. Sí. De la teoría de los reptilianos, sino el cerebro primitivo, ¿no? El primer cerebro, ¿no? El básico, que es el que siempre gana, porque ese siempre nos propone cubrir nuestras necesidades para sobrevivir, pero a nosotros se nos exacerban por la falta de control que no nos deja tener la falta de dopamina. O sea que el pedo está en la dopamina. Principalmente. Ahora, si nosotros por eso la insistencia en el método de recuperación, primero de entender esto, primero de entender que de seguir nosotros la corriente que nos marca nuestro organismo, la pauta que nos marca nuestro organismo, de seguir esas pautas de trabajo, de conducta, nuestro organismo, entonces, si seguimos esas pautas,
nos va a meter en riesgos físicos y mentales. Dice, los instintos van a empezar a sobrepasar su cauce natural, se van a descoyuntar por la enfermedad, por la raíz física de la enfermedad. Se van a descoyuntar por la raíz física de la enfermedad, no porque seamos malos, porque seamos pendejos, porque seamos inmorales, por eso. Como, yo creo que tiene uno que ir entendiendo la profundidad de la enfermedad. Dice Pérez, un pequeño paréntesis, dice Pérez Albert Mexi Daniel, saludos, mándale saludos a Pérez. Saludos. Dice José Domingo, neuroplasticidad, conectar redes neuronales con otras redes, o sea, por la chingada. Santiago Torres, yo ahorita llevo como 3 años de recuperación, pero me dan ataques de miedo. Eso es producto de lo que estamos diciendo. Le dan ataques de ansiedad, de miedo, de pánico, le da depresión. Es por ese desequilibrio generado por nuestro propio organismo. Entonces, si no conozco eso, no entiendo la enfermedad. González Marcos dice, saludos a mi hermano, me recibió hace 31 años. Hoy yo voy a una fiesta, me voy a tomar 2 porque yo mañana trabajo temprano. Hay un racionamiento, o sea, la voluntad está ahí, está funcionando. Uh-huh. Cuando alguien bebe 3 meses, 1 año y de repente va y dice, con los juramentos, dicen, por 5 años van a jurar y dicen, por 5 años no bebo, ¿son alcohólicos? Pues sí, porque si dice que por 5 años no bebe, está pensando que va a vivir 5 años, a lo mejor no. A lo mejor se muere mañana, ¿no? Entonces la voluntad ahí ya no funciona. Ahí no, eso es algo, el tiempo es algo muy relativo también. Yo puede ser que esté pensando, haciendo planes para el futuro y me muero mañana. Pero por ejemplo la idea que utilizan las personas así comunes de decir, voy a jurar 3 años, ¿no? Voy a jurar 1 año. Ahí es el manejo de la voluntad. A veces es el autoengaño. Sí. Porque si soy alcohólico, puede ser que me alcance la voluntad para bajarme del ring durante 5 años, pero ¿qué estoy haciendo? Prepararme más tiempo para volver a subir, a que me rompa la madre el alcohol. Entonces el juramento ya no entra dentro del manejo de la voluntad. Ahora, no, porque acuérdense lo que dice el 11º capítulo, dice, tú con y sin alcohol no sabes manejar tu vida. O sea, el alcohol
pondría y la remediaría de manera manifiesta si lo buscaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Dios me ilumina en una junta de Alcohólicos Anónimos y me hace ver que no tengo que volver a tocar el alcohol, porque dice el doctor Silborn, estos individuos alérgicos no pueden nunca beber sin riesgo, nunca. O sea, un alcohólico nunca puede beber sin riesgo. Entonces, ¿qué hay con los, llegan, están en Alcohólicos Anónimos y las personas que no pueden dejar de beber? O sea, que aún estando dentro de Alcohólicos Anónimos, recaen constantemente. Hay casos. Ajá. Ahí la obsesión no se ha desarrollado, lamentablemente, ¿no? ¿Depende de Dios? Depende. Era tal su obsesión por beber que haz de cuenta que perdía, es la pérdida absoluta del control. Perdía hasta la noción del tiempo, del espacio, y estaba ya en la cantina. Después de año y medio de llegar borracho hasta la madre todos los días, pudo dejar de beber. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo porque tiene o más reservas mentales, no entiende de qué se trata, no entiende que está enfermo. Sentado en la silla en medio de la junta del grupo, Sí. yo pensaba, quizá por la diferencia de edades, no sé, yo pensaba, a lo mejor no soy alcohólico. Esas son las reservas de la mente. Yo oía de lo que se quejaban los demás compañeros, lo que hablaban, y yo decía, a lo mejor yo no soy alcohólico. A lo mejor ellos son alcohólicos porque tienen problemas con su dinero, con su empleador, con su esposa. Con la familia, Yo con la sociedad. decía, yo gano bien, yo trabajo, nada más de repente pues me enfermo, hay problemas, pero pues, yo estoy bien. Yo decía, yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy a todo dar. Y desgraciadamente, mucha gente se deja ir por esas reservas mentales. Yo, gracias a Dios, no volví a beber, pero sí mucha gente vuelve a beber. ¿Pero en qué radica que la obsesión no desaparezca? En que no aceptan la enfermedad, piensan que le pueden ganar al campeón, a su majestad el alcohol, que lo pueden vencer en algún momento, que se van a subir y le van a ganar a Cassius Clay, ¿no? Le van a ganar que lo van a madrear, y no, un alcohólico es imposible que beba sin que se lo lleve la fregada. Se puede engañar. Yo muchas veces me bebí 2 o 3 tragos y decía, está, sí puedo. Pero eso me servía como pretexto para para emprender una borrachera fuerte. Porque decía, pues sí puedo controlarme, me tomo 3.
existido la obsesión? No, mira, la obsesión, no hay quien pueda tener la obsesión de beber tanto tiempo sin beber, se volvería loco. Una obsesión te enloquece, te puede enloquecer, te puede llevar al suicidio. Entonces, tú has visto o has escuchado gente que le entra el síndrome de abstinencia de drogas o de alcohol, Sí. se revuelcan, babean, se ponen de mil colores, se azotan contra la pared, porque ahí está la obsesión de drogarse, de beber. Si los encierran, se azotan contra una cosa, contra otra, se tiran, porque está la obsesión. Si a alguien le durara, no sé, un mes, se acaba colgando del pescuezo. Entonces, no. Entonces, cuando es removida, la obsesión por beber se me puede convertir en obsesión por dinero, por poder, por prestigio, por sexo, por sensaciones nuevas. Se me convierte en otro tipo de obsesiones. El alcohólico es obsesivo compulsivo. ¿Y va a ser así? Va a ser así toda su vida mientras no logre alcanzar dominio propio, decía, y humildad. Dice Bill W., por miedo comemos, bebemos y arrebatamos todo cuanto podemos, por miedo a que no nos toque nada. Entonces, eso nos hace obsesivos a nosotros. El miedo. El miedo. Las emociones desequilibradas, porque siempre estamos con las emociones desequilibradas los alcohólicos, nos hacen miedosos, iracundos. Pero que son magníficos folletos, dice: el epicentro neurálgico de todo enfermo alcohólico son las emociones. Las emociones tienen una mayor velocidad de respuesta que cualquier otra parte de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque las emociones son un kit de supervivencia. ¿Cómo un kit de supervivencia? El miedo es para avisarnos de sensaciones de peligro que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos en todo el cuerpo algo que se llaman células nociceptivas. Esos el miedo produce dos respuestas: o huyes o atacas. Cuando nos aparece el miedo, el alcohol es un magnífico sedante para el miedo. Cuando tenía uno miedos, te aventabas unos tragos y te convertías en Juan el Valiente, ¿no? Tenía yo miedo de hacer algo, me aventaba unos tragos y al rato yo sigo siendo el rey con dinero y sin dinero y bla, 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 bla. ¿Sí? Sí. Cuando tenía
cuando me sentía depresivo o amenazado por algo, unos tragos de alcohol y resolvía las cosas. ¿Sí? Pero ficticiamente, en la realidad no. Y entonces esas dos respuestas, la de huir o atacar, dan origen a la ira. La ira es hija del miedo. Nos podemos volver adictos a la ira, nosotros. La ira entonces es hija del miedo y la ira nos produce una serie de problemas muy fuertes. La ira nos puede producir resentimientos, y el resentimiento en sí mismo es un proceso de degradación del alma. El resentimiento, dice Bill W. por ahí, que la ira, dice, es un lujo dudoso, así lo dice, un lujo dudoso en este libro, el libro grande lo dice, es un lujo dudoso para ciertas personas normales. El dominio propio ya viene hablado en el 10º paso, la conciencia de sí, el dominio propio, un mayor grado de humildad, la conexión con un poder superior para manejar de mejor manera la frecuencia consciente, la frecuencia de conciencia. Nosotros actuamos más con el ego que con la conciencia, porque el ego es una formación de mecanismos defensivos enferma. Nosotros los alcohólicos tenemos una falsa personalidad. El temperamento se puede mejorar o se puede empeorar. Puede tener su mejor versión o su peor versión. En nosotros es así, vamos de un lado a otro. En la gente normal a lo mejor ellos pueden equilibrar un poco, ¿no? Pero nosotros no. Entonces el temperamento es algo que no se va a poder cambiar. Después, ese es como, si lo pusiéramos como en una casa, el temperamento es como los cimientos de una casa. Si los cimientos están mal hechos, la casa se va a caer en cualquier tiempo. ¿Y dependen de nuestros padres principalmente? Dependen de varias generaciones atrás, no solamente de los padres. El árbol genealógico de nosotros puede traer ya una mezcla de cementos muy chafas, y entonces, cuando construyen nuestro temperamento, ¿Cómo queda construido, no? Ya vamos a venir con un temperamento de la fregada, ¿no? Hay gente que tiene un temperamento muy cruzado, muy... mejorar, vaya, sustantivamente la problemática,
que nosotros tenemos en la enfermedad. Ahora, si a eso le agregamos, si al temperamento y esas cosas le agregamos el problema físico de la dopamina y todo eso, imagínense un alcohólico con un mal temperamento y enfermo, pues está... Ese cuate Los hacen líderes de grupo. Ojalá no les toque de ahijado o de padrino uno de esos, porque... y luego, el temperamento entonces es así. Después, la obra negra es el carácter. Cómo construimos nosotros sobre ese temperamento, cómo construimos nosotros el carácter. Dice la literatura, detectar, admitir y corregir. Esa es la práctica que nos puede ayudar a tener una buena construcción de carácter. Entonces, hacemos una buena obra negra y la fachada, los acabados y la parte externa de la casa, esa es la personalidad. Entonces, si hacemos, a lo mejor tenemos una casa muy bonita o una casa muy tenebrosa, ¿no? Que la gente diga, ay, güey, no te acerques porque este güey tiene una fachada muy tenebrosa, ¿no? Sí. Entonces, esa es la constitución. Esas son tres fuerzas que están actuando en nuestra vida, el temperamento, el carácter y la personalidad, de las que tenemos que tener conciencia. El 10º paso nos lleva a eso, en el método de recuperación. El 10º paso, miren, en el 4º paso, por ejemplo, ese, digamos, alinea la columna vertebral humana, ¿no? El 4º paso. Nosotros tenemos pensamientos, o la vida El tercer paso, trabajamos con pensamientos y creencias. Es necesario dejar de beber primero para volver a tomar control de nuestra vida. Necesitamos, ¿qué dice? Cambiar de juicios y actitudes, pensamientos. Cambiar de creencias, mejorar nuestras creencias. Si tenemos algunas buenas creencias, mejorarlas. Si no tenemos buenas creencias, hay que cambiarlas. Y luego viene la parte de los hábitos. Los hábitos son, por eso nos invita el cuarto y o los que gobiernan el pueblo. Ellos dicen aquí es inmoral que las mujeres anden con la cabeza destapada, por ejemplo. Entonces tienen que traer una pañoleta. Aquí es inmoral que un hombre tenga más de 2 mujeres. Entonces esto es monogámico. Aquí es y así las costumbres, los hábitos. Demás personas han infiltrado en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es la moral? Para que haya, digamos, para que se pueda convivir, para que una sociedad pueda convivir en armonía. Tiene deberes y tiene derechos. Pero en el inventario nos damos cuenta que nos saltamos todas. Ahora, ahí en la cuestión moral, nosotros por ser egoístas, por nuestra manera de ser, por la enfermedad, condición ya, ¿no? por la enfermedad que tenemos nosotros, generalmente
transgredimos muchas normas morales de la sociedad y eso nos causó problemas con los demás. Es como un anillo, por ejemplo, tú traes un anillo, este anillo es real, pero necesitas traer un joyero para que le eche una gota de ácido y vea si es genuino. Dice, si es de oro, si es genuino. Entonces nosotros no teníamos relaciones reales, pero no genuinas, no verdaderas. Entonces, el cuarto paso es para que detectemos todo eso. Y entonces nos reajustemos, dice en 3 charlas Sociedades Médicas, dice el alcohólico vuelve al rebaño humano. O sea, vuelve a ser parte de la humanidad. Para eso es el cuarto paso, para que te reajustes socialmente. Para eso ¿Y si son genuinas después las relaciones? Deben ser. Es que choco con todo mundo, pues el que está mal eres tú, no todo mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No corras. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que, dice Bill W., si tienes problemas con él, con cualquier persona, lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que no te deje incomodar a esa persona y después hasta pensar cómo puedo ayudarle. Ahora el pendejo soy yo. Ese es el manejo adecuado de la ira. O sea, si él me hizo enojar, yo tengo que ver, bueno, el que anda mal soy yo porque me hizo enojar. Y tengo que ver cómo le ayudo. Y tengo que ver cómo le ayudo. Encima. Y entonces transformo el odio en amor. Es una forma de transformar el odio en amor. Eso tiene grandes dividendos. Eso me vincula más con los demás seres humanos. El otro lado me aleja de los seres humanos. Y vuelvo a lo mismo. Una vez que ya pasé el cuarto y quinto paso, que te digo es de primaria eso, llego al 10º paso, donde ya no me habla ya de un reajuste en lo social, con las demás personas. En el 10º paso me empieza a hablar de la necesidad de un crecimiento y una evolución espiritual. Entonces, la evolución espiritual, no todos la vamos a tener en Alcohólicos Anónimos. Ese ya es el sumo. Todos los días. Me dice, hay 3 tipos de inventario. Uno es, cuando andas chocando tú con todo mundo, te tienes que detener. Ya tuve dificultades con Gaby, ya tuve dificultades con el Botas, ya tuve dificultades con la señora, ya tuve dificultades con el otro señor. Entonces, dices, tengo dificultades con todo. Enciérrate y no salgas. Vete al baño, a un cuarto, a un cubículo, a donde quieras, respira profundo, pídele a Dios serenidad. Y un poco de dopamina. Pídele a Dios, no, porque no tenemos, entonces, la conciencia es la que tiene que actuar y no la enfermedad. La enfermedad se manifiesta más en el ego, la conciencia es incorrecta.
Una forma. La otra es que si yo me empiezo a disgustar contigo, en ese momento tengo que decirte, está bien, perdóname. Ese es es más difícil. Ese es mi problema, perdóname, no te quería. Aunque a veces ya le damos en la madre y luego le decimos, es que no te quería decir eso, pero ya se lo dijiste, ¿no? Entonces, lo primero por eso es el dominio propio. Afectar a otra persona. Pero aunque se haga decir la verdad, no. Eso no es honestidad. Eso son ganas de chingar. O sea, sí. Y luego me puedo escudar en decir, es que yo soy muy franco, yo soy muy frontal. No, que eres ojete, que es frontal y que franco. O sea, aquí es donde entra el sarcasmo, ¿no? Esas personas que son sarcásticas son ganas de chingar nada más. Exactamente, o las que son disque muy sinceras, ¿por qué no son sinceras consigo mismo y dejan de chingar a otros? ¿No? Es como una vez un compañero me decía, es que padrino, yo no puedo porque soy muy compulsivo para las viejas y muy compulsivo y para no sé qué, y muy compulsivo para eso. Y le decía, ¿por qué no eres compulsivo para trabajar y para leer, güey? ¿Por qué no más para tener viejas y para eso? Pues porque dijo usted que provoca placer. Pues sí. Y necesitamos más. Necesitamos más placer, pero hasta para el manejo del placer se necesita un nivel de conciencia elevado. Sí. En el caso de nosotros, porque si no, nos va a llevar a el mismo pozo del que queremos salir. O sea, vamos a estar atrapados en la misma borrachera seca que no. Primero, cuando estés chocado con todos, detente, reflexiona y compón las cosas. Segundo, o vete de ahí y cuando estés en condiciones regreses. Segundo, si tú cometiste un error, pide una disculpa, repara el daño en ese momento. En ese momento. Después de... Por lo que no nos deja es el ego. Lo que no deja pedir disculpas. ¿Qué va a pensar de mí? O pensamos me va a agarrar de pendejo, o etc. ¿Y por qué caí en eso? Y del otro lado... es algo que no hacemos, ¿no? Padrino, constantemente. No, eso se tiene que hacer diario. Y del otro lado, tengo que poner, si no caí, decir, bueno, gracias a Dios, hoy no fui soberbio, por ejemplo. Hoy no fui envidioso. Pero si yo sumo esos inventarios, si yo escribo diario y el fin de semana veo todas las hojitas, son 7 hojitas, 5 hojitas, pongamos, de lunes a viernes. Y el sábado veo y digo, pues caí muchas veces en la soberbia, o caí muchas veces en la ira, entonces ahí voy viendo con cuál de los defectos no he podido. Ahora, yo no me voy a poder quitar los defectos, solo Dios me va a poder liberar de los defectos de carácter. ¿Cómo me va a liberar Dios? No me va a liberar mágicamente, me va a liberar a través de un diálogo consciente conmigo mismo y con Él. ¿Qué es eso? La meditación y la oración. Pero ¿qué voy a meditar si no me conozco?
El material de la meditación está en los inventarios. A que yo estoy siendo muy soberbio, entonces obviamente voy a meditar sobre la soberbia. Yo ya no cambio. Sí, dice que lo único que no debemos de hacer es... Mucha gente, sí, mucha gente dice, yo no quiero cambiar, yo así estoy bien. ¿Y qué se puede hacer ahí? No, pues se cierra, ¿no? Completamente. Ahí se cierra ya las posibilidades de cambio. Ahora, mucha gente dice que el dolor, dices que hasta que te duele el defecto. Hay gente que aunque se esté muriendo no cambia. El dolor, dice que el dolor es la piedra de toque del crecimiento espiritual, pero ¿qué tipo de dolor? Es el dolor cuando ya hay conciencia, el dolor consciente. Cuando yo cometo una tarugada, otra vez a brindar extraños y a llorar por los mismos dolores. ¿Y cuántos oímos en la tribuna tomando café y hablando de los mismos dolores hace 10, 15, 20 años? Hablan de lo mismo, de lo mismo. Del marido que las dejó hace 20 años. Sí, o hablan de que la familia no ha regresado, pues ni regresará. Que ya no pudieron volver a tener su negocio, pues ya a lo mejor ya nunca vas a tener negocio, ya mejor métete de empleado a algún lugar o ponte a hacer otra cosa. Pero la gente se empeña en sufrir. Revolcarse. Porque además es más cómodo. La tiendita. Una vez me decía un compañero, oye, es que ¿por qué sufro tanto? Y que no sé qué, que ustedes me dijeron. Le dije, no, yo en primer lugar ni estaba cuando te dijeron. En segundo lugar, a ti te gusta vivir así. ¿Para qué te haces pendejo? O sea, a ti te gusta sufrir de esa manera. A ti te gusta vivir de esa manera. Entonces, en un artículo, dice, mucha gente prefiere adelantar su cita con el sepulturero antes que cambiar. Esas son sentencias muy pesadas que dejó Bill W. por ahí. Entonces hay gente que no cambia, ni quiere cambiar, ni va a cambiar. ¿Por qué? Porque no está dispuesto. No está dispuesto a cambiar, porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Por eso decía, la conciencia lo cambia todo. La conciencia se empieza a adquirir hasta por ahí del sexto, séptimo, octavo, noveno paso. Ahí empieza una
la adopción, no la lectura, la adopción del libro grande como lectura permanente. Ese nunca lo dejes de leer. El segundo sería tratar de practicar los pasos. Son ideales, pero el primer paso lo tienes que practicar a la perfección. No volver a beber. Hay unos que andan hablando de espiritualidad y siguen tragando chochos o fumando marihuana estando en los grupos. Hasta son guías espirituales. Y son hasta guías espirituales. Porque dicen que es medicinal. Sí, entonces, no, eso no funciona, no funciona. El décimo, el inventario, la oración y la meditación son puntos esenciales en esto. Y la oración es de persistencia. Dice el 321 de Tal como la ve Bill, dice, mientras el escéptico está poniendo a prueba los resultados, dice, no, mientras el escéptico está poniendo a prueba la oración, debe comenzar a enumerar la espiritualidad y el altruismo. Alcohólicos Anónimos no es un espectáculo para buscar volverse famoso. Eso no es cierto, eso es una barbaridad. No es un show para volverse famoso. No es una iglesia. No es una sociedad de beneficencia. No es una cruzada para lograr cambiar al mundo, ¿no? Es un programa de recuperación para cambiar mi estado y poder transformar mi vida en algo útil y feliz. Y bueno, ya terminas con la recuperación y tienes que entrar en las tradiciones, que eso es más espiritual todavía. En las tradiciones tienes que hacer a un lado tus intereses personales para poder beneficiar a los demás y coadyuvar o asistir en el siglo XXI, que de Unidad Sin Fronteras, donde se van a tocar algunos temas de interés para los grupos de ayuda mutua, que no son de autoayuda, porque son de ayuda mutua. Nosotros nos tenemos que ayudar entre nosotros a dejar de beber, etcétera, etcétera. Entonces se va a hablar sobre esta parte de las tradiciones que está completamente olvidada y abandonada en los grupos. Y tenemos que tomarla porque eso nos daría mayor eficacia, nos volvería verdaderamente entidades espirituales, que eso es lo que debe ser un grupo, una entidad espiritual. Entonces, el 30 de marzo va a empezar a las 3 de la tarde. En el centro médico, en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas y verdaderamente trabajarlas, porque la recuperación no se da por escuchar
fíjense, el reporte de lo que he hecho yo, de cómo he ejecutado los pasos o las tradiciones, cómo he ejecutado los principios, ejecutado, cómo los he experimentado. Si usted no practica el programa, no tiene derecho a hablar. Así lo dice ella. Lo que pasa es que a nosotros, escudándonos en que la tercera tradición es lo prohibido, es prohibir eso. Yo puedo hablar de lo que sea. No puedes hablar de lo que quieras. Pues no es el mercado de la villa, o no es un foro donde suba Paquita, la del barrio, a cantar Rata de dos patas, o ese tipo de cosas. Es un lugar de recuperación. Es un grupo, una entidad espiritual que te ha brindado la posibilidad de dejar de beber, de aprender el método y de transmitírselo a otros. No, ahí yo no le veo caso a ¿para qué te quieres volver famoso? Bueno, pues ya las redes de comunicación, las redes sociales, invadieron la privacidad incluso de Alcohólicos Anónimos y se graban y salen algunas cosas, pero esto no quiere decir que estemos rompiendo el anonimato, porque además este tipo de charlas o de programas son dirigidos a gente que tiene este problema. Que las redes son públicas, bueno, pues no es culpa de nosotros, pero la intención es que llegue a compañeros de esto, ¿no? La información. Pero información fidedigna, información real, no ocurrencias o chistes o barbaridades o estupideces, ¿no? La semana, todo el mes, y nos los esperamos el próximo miércoles 7 de la noche. Vienen los compañeros de Diversidad Mental, entonces para que hagan sus preguntas, sus comentarios, aquí los esperamos.